Paz y bien. Quiero comenzar estas reflexiones con una cita del Evangelio de San Mateo. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Este es prácticamente el resumen de lo que les voy a compartir. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. La Cuaresma, lo saben, es un camino que desemboca en la Semana Santa. Y en la Semana Santa celebramos básicamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso me parece oportuno reflexionar con ustedes sobre la muerte y resurrección de Cristo, pero sobre todo sobre nuestra muerte y nuestra resurrección. Cuando hablamos de muerte, casi todos nos asustamos. Ante el final de la vida, parece que todos, quien más, quien menos, tiene temor. Según los psicólogos, el temor a la muerte es inherente a nosotros los seres humanos. Y en gran parte se debe a que no sabemos gran cosa sobre lo que hay detrás de la muerte. No falta quien diga que como ningún muerto ha vuelto a la vida, no podemos hablar de la muerte. Estamos condenados a seguir en la oscuridad. Pero no es así. Desde hace ya muchos años tenemos miles y miles de testimonios de personas que murieron y que luego fueron reanimados. Estas personas no cruzaron la frontera de la muerte, se acercaron mucho a la frontera, vislumbraron lo que había más allá de la frontera, pero no atravesaron la frontera de la muerte. Para nosotros los cristianos, el testimonio realmente importante es el de un muerto que sí atravesó la frontera de la muerte, que resucitó y que vive para siempre, Jesucristo. Él es quien ilumina la oscuridad de la muerte. En esta charla me propongo dar algunas pistas que nos ayuden a afrontar la muerte como cristianos. Aunque no seamos conscientes, toda la vida es una preparación para la muerte. Y yo les pregunto, ¿nos preparamos para el desenlace final de la vida que llegará ciertamente, inexorablemente llegará, querámoslo o no lo queramos? ¿Cómo nos estamos preparando para la muerte? Viviendo. La verdadera tragedia es morir sin haber vivido bien, sin haber vivido de la mejor manera posible lo que nos toca vivir. Yo me ponía a pensar que se nos educa para muchas cosas, para un oficio, una profesión, para manejar una computadora, tocar guitarra, dominar algún arte. No estoy seguro si también somos conscientes de la importancia, pero de la gran importancia que tiene aprender a afrontar nuestra propia muerte y la muerte de los demás, y afrontarla como cristianos. Puede ser que nuestra visión de la muerte contenga más elementos paganos, es decir, no cristianos, que cristianos. El autor de la carta a los Hebreos dice: Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda la vida. El temor a la muerte nos hace esclavos. Cristo viene para liberarnos de este temor y nos invita a cambiar de mentalidad, cambiar de sentimientos ante este acontecimiento final. ¿Qué hay detrás de la muerte?
Pues básicamente esto es lo que hay detrás de la muerte, el encuentro con Jesucristo. Por eso la muerte para un cristiano está llena de esperanza, está llena de gozo, porque es el encuentro con Cristo, el esposo. Profundizando el encuentro con Cristo, la esperanza cristiana enseña que detrás de la muerte están el juicio, el purgatorio, el infierno y el cielo. Y esto no es parte del folclore religioso, ¿no? Estas son realidades que nos alcanzan, que forman parte de la vida. Entender bien lo que significan fortalece mucho nuestra esperanza. Por el tiempo que dispongo, me limito solamente a dos de ellas, a las dos primeras, el juicio y el purgatorio, porque parece ser que en torno a ellos hay muchos malos entendidos. Empecemos con profundizar un poco en el llamado juicio, que yo no le digo propiamente juicio, sino el encuentro con Jesucristo, juez de vivos y muertos. Puede ser que para muchos cristianos la imagen de Cristo juez sea aterradora, que inspire más temor que esperanza. Pero el encuentro con Cristo, juez de vivos y muertos, es motivo de gran alegría. San Agustín murió justamente cuando la ciudad en la que vivía Hipona caía en manos de los ejércitos enemigos. Y entonces escribió lo siguiente: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Hermanos míos, si decimos que amamos a Cristo y tenemos miedo de encontrarnos con Él, deberíamos cubrirnos de vergüenza. ¿Y cuántos cristianos deberíamos de cubrirnos de vergüenza? ¿Por qué? Porque tememos la muerte, tememos el encuentro con Jesucristo. El motivo de esperanza y de alegría es saber que Cristo es el juez. ¿Y este juez quién es? Es aquel que ha venido no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Su objetivo no es la venganza, ajustar cuentas. Su objetivo es purificar y salvar. El encuentro con Cristo, juez de vivos y muertos, es la hora de la verdad, y también, por ser la hora de la verdad, es la hora de la liberación. Profundicemos un poco en esto, el encuentro con Cristo, juez de vivos y muertos, como la hora de la verdad y la hora de la liberación. El juicio final, el que nos espera al final de la vida, es el día de la verdad plena. Día en que van a caer las máscaras, las simulaciones, los autoengaños que tanto abundan en esta vida. Y yo creo que por eso le tememos. Ese día veremos claramente en la mirada de Cristo, quiénes somos realmente. Todo, absolutamente todo saldrá a la luz. Ante la mirada de Cristo veremos claramente que por no amar cuando pudimos hacerlo, hemos lesionado nuestra vida y la vida de los demás. Veremos las consecuencias dolorosas de nuestra culpa. Estamos ante el autojuicio, porque más que ser un juicio en el que Dios nos juzga, más bien es un autojuicio, porque Él lo que hace es iluminarnos para que nosotros mismos nos juzguemos. No se trata de que Dios nos juzgue, sino de que nosotros mismos, en la luz de Dios,
juzguemos nuestra vida, juzguemos las consecuencias de nuestro pecado. Pero no podemos quedarnos mirándonos a nosotros mismos, nuestros pecados. Hay que mirar sobre todo a Cristo, hay que ver a Cristo, porque Él es quien salva. Es importantísimo ver al juez. Si contemplamos el juicio desde el corazón de Dios, desde el corazón de Cristo, ¿cómo será? Bien, pues un teólogo, Ladislao Boros, lo imagina de esta manera. Lo imagina así. Dios nos dirá en el juicio: has hecho muchas cosas malas, bien, yo lo he olvidado todo. Ven a mí. Lo que has hecho, hecho está. No tiene importancia. Ven solamente a mí. Te acepto tal como eres en tu indigencia. ¿Acaso no es esta la verdadera grandeza de Dios? ¿No es un testimonio de lo que nos dice la Sagrada Escritura cuando afirma que Dios es más grande que nuestro corazón? Es un Señor demasiado grande. Solamente nosotros podemos condenarnos. Es lo que dice Ladislao Boros. Lo único que Dios espera de nosotros es que nos entreguemos confiadamente en sus manos. Por eso los invito, y yo mismo trato de hacerlo, durante nuestra peregrinación terrena, ensayemos una y otra vez la entrega confiada, el abandono confiado en las manos de nuestro Padre. Como Jesús, que en la cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La hora de la verdad es también la hora de la liberación. Dice San Juan Evangelista: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La mentira nos esclaviza, nos deforma. Cuando logramos conocernos tal como Dios nos conoce, entonces van a caer las máscaras. Y a pesar de la vergüenza y del sufrimiento que esto supone, aceptar la verdad nos libera. Entonces llegaremos a ser nosotros mismos, sin engaños, sin mentiras. Pero la esperanza en el juicio de Dios no se limita a descubrir y a ser liberados del pecado. Ante la mirada de aquel que todo lo sabe, podremos reconocer también el bien que hemos hecho. Entonces nos daremos cuenta de lo valioso que fue haber vivido para Dios y para los demás. Nos daremos cuenta de lo valioso que son nuestros sufrimientos asociados a los de Cristo. Nos daremos cuenta de lo valioso que fue el trabajo silencioso en favor del reino de Dios. Ese día veremos con entera claridad el sentido de nuestra lucha por la paz, por la justicia, sentido que a veces se oscurece por las críticas que recibimos o porque no vemos resultados de nuestro trabajo. Más bien cosechamos a veces fracasos y desengaños, pero ese día veremos lo valioso que fue haber vivido para Dios y para los demás. Nos daremos cuenta con entera claridad que nuestros esfuerzos y sufrimientos por el reino de Dios no fueron inútiles. Pero el juicio de Dios no acontece solamente al final de la historia, al final de nuestra vida.
Ya ahora está aconteciendo, ahora. Camina ciertamente hacia la manifestación plena que será en el momento en que nos encontremos ante Jesús, juez de vivos y muertos. Por eso, preguntémonos, ¿en cuáles mediaciones, en cuáles experiencias experimentamos ya, ahora, el juicio de Dios, el encuentro con Cristo juez? Bien, somos juzgados por Dios cuando tenemos el valor de enfrentarnos con nuestra conciencia, porque en ella Dios nos habla. Ahí está Dios hablándonos en nuestra conciencia. Experimentamos el juicio de Dios también en el juicio de nuestros hermanos. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús habla de la corrección fraterna? La corrección fraterna, una ayuda necesaria para discernir la veracidad de nuestros hechos, la veracidad de nuestros caminos. Y a través de nuestros hermanos, Dios también nos está juzgando. Experimentamos el juicio de Dios cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación o penitencia. Puede darse también a través de los medios, de los tribunales civiles y eclesiásticos. Ellos juzgan y dan sentencia. Podemos entrever el juicio de Dios en la consejería espiritual, en algunas terapias psicológicas que nos enfrentan a nuestra verdad, en algunos acontecimientos históricos como catástrofes políticas. Así lo entiende el Antiguo Testamento, por ejemplo. Las catástrofes políticas del pueblo pues son en el fondo un juicio de Dios. Ahora bien, los juicios de los hombres, de las mujeres, pueden ser, y de hecho yo creo que son, parciales, limitados, incluso a veces están equivocados. Por ejemplo, el juicio que un sacerdote hace como ministro de la reconciliación puede ser un juicio equivocado. Y se los digo porque más de alguna vez he tenido que auxiliar a personas que fueron maltratadas por un sacerdote en el confesionario cuando realizaban el sacramento de la reconciliación. Por eso, el encuentro con Cristo juez de vivos y muertos, a este encuentro final se le llama juicio final. Y no solamente porque cronológicamente es el final, sino también porque el juicio último y definitivo es un derecho solamente de Dios. Solamente Dios puede decir la última palabra. Muy relacionado con el juicio de Dios está lo que llamamos el purgatorio. Generalmente concebimos el purgatorio como un lugar lleno de fuego, pero no, este es simplemente un símbolo. Ese lugar situado en un futuro lejano es simplemente un símbolo, una imagen. ¿De qué? De algo que sucede en nosotros. El purgatorio es algo que sucede en nosotros. Es un proceso de transformación. Básicamente, esta transformación consiste en purificación y maduración en el amor. Y esto sucede en el encuentro con Jesucristo. Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Imagínense, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y cuando meditamos en estas palabras, nos damos cuenta que estamos lejísimos de alcanzar el grado de perfección que nos pide Jesús.
podemos alcanzar la perfección a la que nos invita Cristo en este mundo, mientras caminamos por este mundo, podemos alcanzar esa perfección. Pues parece ser que la inmensa mayoría, terminamos con una buena dosis de contradicciones, de ambigüedades. Y a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de los medios que Jesús ha dado a la iglesia para sanarnos, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús decía, fíjense lo que decía, todas mis obras están manchadas. Eso lo decía Santa Teresita. ¿Qué podemos decir nosotros? Parece ser que al final quedamos con más egoísmo que amor, con más división interior que armonía, con una conciencia no reconciliada en los niveles más profundos, porque hay que reconciliar también los niveles más profundos. Morimos, como se decía antes, morimos con deudas y a veces muy grandes. Vamos a poder entrar así a la fiesta del reino de Dios, que es la plenitud del amor. Vamos a tener ese vestido de fiesta de que nos habla una de las parábolas del Evangelio. ¿No es verdad que necesitamos de la purificación final? Si no, no vamos a entrar en la plenitud de la fiesta del reino de los cielos, que es la fiesta de la plenitud del amor. En el proceso de esto que llamamos purgatorio, que es una purificación que sucede en nosotros, hay dos experiencias básicas. Y estas dos experiencias básicas son la purificación del mal que se nos ha pegado, de la basura que llevamos. Y positivamente, crecimiento en el amor. Veamos primero la parte negativa, la purificación del mal. Como les había dicho al principio, los seres humanos tememos a la muerte, pero un buen día la muerte llega y se apodera completamente de nosotros. En ese momento, nuestra entera existencia entra en una impotencia extrema. No puedo hacer nada y los demás tampoco pueden hacer nada. Aunque sea un millonario, miles y millones de dólares, la medicina ya no puede hacer nada. Ni mi buena voluntad para seguir viviendo, ni siquiera las oraciones de familiares y amigos para arrancarme de las garras de la muerte. Nada de esto ya es eficaz. Estamos totalmente indefensos, estamos abandonados al no existir. ¿Qué sucede en este momento? Bueno, intentemos penetrar un poco en él. ¿Qué sucede en ese momento? En el abismo de la muerte me doy cuenta con entera claridad nuevamente que muchas cosas que he construido, y a veces con mucho esfuerzo, por ejemplo una casa, un capital, un título, un prestigio social, etcétera, todo eso queda atrás. Mi existencia se concentra en ese momento en lo único que queda ya, que queda en ese momento, en lo que queda de mi ser. ¿Qué es lo que queda de mi ser? Mi anhelo, mis gritos implorando auxilio, la pobreza de mi ser
y la impotencia, mi impotencia ante la absoluta misericordia de Dios. En realidad, somos más pobres de lo que pensamos. San Francisco de Asís, cuentan una de sus biografías, cuentan que una vez contemplando a Dios, contemplando maravillosamente a Dios, exclamó: ¿quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo? Gusano vilísimo e inútil siervo tuyo. Y repetía siempre las mismas palabras sin decir otra cosa. ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios? ¿Quién soy yo? Un gusano. En la luz de Dios, Francisco se percibe como un vil gusano. Pero eso no hace que se le baje la autoestima. ¿Por qué? Porque sabe que es un gusano, un gusanito en las manos amorosas de Dios. Y San Juan de la Cruz escribe: el alma de suyo es pobrísima y carece de todo bien y no tiene nada de que pueda estar satisfecha. En el instante de la muerte, ante Dios se produce la purificación final, la purificación última. Toda esa basura que se nos ha pegado a lo largo de la vida, podríamos decir, es quemada. La mentira, la injusticia, la arrogancia, la altanería, la egolatría, todo es barrido, quemado. Entonces me doy cuenta que me llevo solo el bien que he hecho y el amor que he dado. Los falsos valores se derrumban. Nunca he visto, decía el Papa, nunca he visto una mudanza en un cortejo fúnebre. No nos llevamos nada de esto. El encuentro con Dios a través de Cristo nos purifica y nos salva. En ese momento de la debilidad extrema, nuevamente hay que abandonarnos completamente en el Señor, en este Dios que hemos buscado, que hemos amado, que hemos esperado a lo largo de toda nuestra vida. Para nosotros los cristianos, la muerte es la entrega última y definitiva en la misericordia infinita de Dios. La extrema debilidad de la muerte es superada mediante el abandono confiado en el que purifica y salva. Es el amor de Dios el puente que está sobre el abismo de la muerte y el que nos hace que pasemos de este mundo al mundo de Dios totalmente. Además de purificar, yo les decía, además de purificar el mal que llevamos, la basura que se nos pega, en la purificación final se nos conduce a la plena madurez en el amor. En esa búsqueda de alcanzar la estatura de Cristo, constatamos que nuestro crecimiento no es todo lo armonioso que quisiéramos. Maduramos en algunas áreas de nuestra personalidad, pero en otras seguimos inmaduros. La mayoría morimos con una carga de incoherencias, de conflictos, de egoísmos nunca superados. Somos una mezcla de luz y de amor, de luz y de tinieblas, de amor y de repliegue egoísta. Estamos condenados a vivir eternamente en esta ambivalencia interior en que nos pesca la muerte. Una mística seglar italiana, Santa Catalina de Génova, nació en 1447 y murió en 1500
10, tiene un tratado sobre el purgatorio, y de ahí voy a tomar varias citas de esta mística italiana Santa Catalina de Génova. Dice: por lo que se refiere a Dios, veo que el cielo tiene puertas y puede entrar en él quien quiera, porque Dios es toda bondad. Pero la esencia divina es tan pura que el alma, si nota en sí cualquier tipo de impedimento, se precipita en el purgatorio, y haya que esto es gran misericordia, la destrucción del impedimento. Nosotros mismos vamos a querer esa purificación. La fe católica cree en la existencia de una purificación última, la última oportunidad. En este proceso de purificación, perfección y maduración plena, llegar a esa plenitud que no pudimos alcanzar en la tierra. Un gran teólogo, Karl Rahner, expresa esto que les estoy diciendo de la siguiente manera: el final tiene que ser plenitud, acabamiento perfecto, en el que es recogido también el tiempo de pecado y lo que tiene de bueno, redimido y elevado por la gracia de Dios a la vida de Dios. Será integrado en la bienaventurada plenitud que no tiene ningún defecto. Santa Catalina de Génova, no de Siena, Santa Catalina de Génova, habla de 3 experiencias de la purificación final: el amor, el dolor y la felicidad. La purificación se realiza dentro de una experiencia del inmenso amor de Dios. Al encontrarnos cara a cara con Dios, al contemplar la belleza de su rostro, nos vamos a sentir irresistiblemente atraídos por Él. Dice Santa Catalina: se sienten las almas tan fuertemente atraídas hacia Dios que no hay comparación que pueda expresar semejante atracción. La atracción de Dios es inenarrable. Pero al mismo tiempo, dice Santa Catalina, ve también el alma que, ligada por los residuos del pecado, no puede por sí misma corresponder a esa atracción. Si encontrara un purgatorio más penoso en el que pudiese purificarse más rápidamente, se sumergiría en él inmediatamente. Por eso podemos darnos cuenta que el dolor de la purificación está también lleno de felicidad. Nuevamente, Santa Catalina: no hay felicidad comparable a la de las almas en el purgatorio, a no ser la de los santos en el cielo. Y tal felicidad crece incesantemente por influjo de Dios a medida que los impedimentos van desapareciendo. Estos impedimentos son como la herrumbre, y la felicidad de las almas aumenta a medida que esta herrumbre disminuye. En la purificación final, como nos damos cuenta, hay una mezcla de dolor, de amor, de paz y de felicidad, para que no nos asustemos por el purgatorio como algunas se asustan por el purgatorio. Dice Santa Catalina de Génova: el amor divino, al penetrar en las almas del purgatorio, les confiere una paz indescriptible. Sienten así gran alegría y a la vez una gran pena, pero la una no disminuye la otra. Pues de veras qué lectura tan gozosa del purgatorio y tan verdadera. Finalmente, como sucede en el juicio, con el juicio, el purgatorio no es simplemente una realidad que nos alcanza al final de la vida. Acontece diariamente. San Agustín oraba a Dios y le decía: purifícame
y hazme tal en esta vida que no necesite ya del fuego correctivo. Purifícame en esta vida. El purgatorio es también una realidad cotidiana. De hecho, Santa Catalina confiesa que experimentó en esta vida la purificación futura. Dice, la purificación a la que están sometidas las almas en el purgatorio, la experimenté yo en mi vida durante 2 años. Todo cuanto constituía para mí un alivio corporal o espiritual, me fue retirado gradualmente para concluir al final. Mira, que todo cuanto es profundamente humano, nuestro Dios todopoderoso y misericordioso lo transforma radicalmente. No otra es la obra que se lleva a cabo en el purgatorio. Todo aquello que nos purifica, todo aquello que nos ayuda a madurar en el amor, es ya la experiencia de lo que llamamos purgatorio. Y podemos madurar en los momentos de gozo, de fiesta, de éxito. Podemos madurar en la amistad, podemos madurar en la ayuda a los necesitados. Pero también maduramos en los momentos de adversidad, que quizá aquí maduramos más rápidamente. Si las pruebas, los fracasos, las humillaciones las vivimos simplemente como aniquilación, pues nos van a llevar a la desesperación y a la amargura. Si las interpretamos a la luz de la fe, a través de ellas nos vamos abriendo paso a un mundo nuevo, a una nueva felicidad, a una serenidad, a una madurez, no solamente humana, sino también divina. En cada paso que damos para integrarnos como personas, como comunidad solidaria y amorosa, en cada paso que damos para ser nosotros mismos, para ser más libres y más amorosos, nos vamos preparando para el encuentro último con Dios en Cristo. Bien, pues entonces espero que ya no se asusten cuando oigan hablar del purgatorio. Gracias a Fray Óscar Alejandro, el Padre Óscar Alejandro, que me invitó para participar este tema.